de los Mameyes, de los Minas, directamente por la 11 lo lleva más fácil. Pero bueno, mire, ayer, más o menos a esta hora de la mañana, se produjo una situación muy particular, única en la historia republicana. El Ministerio Público intervino en la sede de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, un órgano de rango constitucional, un órgano que tiene que ver con fiscalizar los bienes del Estado, los recursos del Estado. Es tan vieja como la Cámara de Cuentas, tan vieja como la Fundación de la República. Es un órgano que siempre, durante muchos años, muy respetado, y es un órgano cuyas decisiones tienen carácter de un rigor, una certeza, como una sentencia. Lo que se evacúa, lo que se emite como fiscalización en la Cámara de Cuentas, así ha sido, así es y así manda la Constitución que sea. Había la denuncia, y es lo que motivó, según he sabido, al Ministerio Público a tomar esa decisión muy rara. Es una decisión de un juez, de la juez Garavito, que está haciendo la instrucción del caso, que ya ha sido apoderada para manejar el asunto en su condición de juez de la Suprema, porque le corresponde a los miembros de la Cámara de Cuentas una instancia privilegiada. Ellos tienen ese privilegio por la jerarquía y por la posición que ostentan, de que si viola la ley, su caso tiene que ser conocido y presentado en una jurisdicción privilegiada como es la Suprema Corte de Justicia. La juez que tiene el caso dio la autorización para el allanamiento, para la intervención de las edificaciones. Se llevaron las cámaras de grabación interna del edificio en atención a la denuncia que motivó la intervención, y era de que se estaban destruyendo elementos que pudieran ser evidencia en el proceso al que se ha sometido a la Cámara de Cuentas. Tenían la información de que eso se estaba dando, que estaban destruyendo documentos, y esos documentos, según la información que maneja el Ministerio Público, pudieran ser fundamentales para poder establecer responsabilidad en lo que el Ministerio Público sostiene que se ha producido. Dice el Ministerio que ha habido obstrucción de justicia, que se habían hecho arreglos, maquillaje de auditorías que se habían realizado en la Cámara de Cuentas, en fin, entre otras cosas. Pero no, bueno, ya hay interpretaciones de algunos de si eso se podía hacer, de si no se podía, y muchas versiones sobre el caso, pero no debe pasar como si nada, porque es una cuestión que nunca antes se había producido. Conocimos lo que se dio hace un tiempo con una Cámara de Cuentas, que se abrió un juicio político, que se produjo la renuncia de en principio de una parte de la matrícula de la Cámara, después se obligó a ir a otros, y eso se conoció. Ese escándalo estremeció en su momento, pero esto que pasó ayer es un asunto muy raro, que no quiere decir que no se haya agotado el procedimiento legal. Es un asunto que todavía está en discusión, probablemente sí, pero no es una cuestión de rutina. Eso es bastante extraño lo que se ha producido. No, nunca se había producido. Nunca. No hay precedente de eso. No. Yo continúo esperando la opinión o la participación en el debate de juristas y de gente que ha apostado siempre a la institucionalidad. Yo quiero ver qué piensa Figu. Ya hay algunos por ahí. Yo quiero saber qué piensa, por ejemplo, Cristóbal Rodríguez, qué piensa Olivo Rodríguez Huerta, qué piensan esas mentes que han sido tan... Pancho Álvarez, Preclaras. otra gente que ha apostado tanto a la institucionalidad del país, cuando ven que un ministerio público interviene de esta forma en un órgano suprapoder. Yo sé que tienen la sentencia, porque la jueza se lo realizó, y entiendo a la jueza. Aquí un juez que le niegue algo a Sergio y Sergia, nada más que se jodió. ¿La convencieron a esa jueza? No, aquí yo estoy esperando ver los documentos, porque tiene que haber una solicitud avalada en unos presupuestos que me muestren muy contundentemente la imperiosa necesidad de algo como eso. La Cámara de Cuentas es hoy un ente inoperante, intervenido por otro órgano del Estado. Algo sin precedentes, que además crea un precedente, y me permito la redundancia, peligroso. Mañana pues se la Junta. Pero o el constitucional. O el constitucional. Y O la Suprema.
Quizá hasta ahí no lleguen. Pero... Bueno, igual mañana encuentran un juez que no le gusta, que tiene un problema con el presidente de la Suprema y subversivamente meten una cosa y lo allanan. Ellos son dueños de la fuerza. Y ahora mismo todo es aplauso. Ahora mismo nadie cuestiona nada. Nadie. Esto es lo más parecido, y lo he dicho varias veces, a Lavajato en Brasil hace 6 y 7 años. A Sergio Moro le hacían olas en los estadios si lo hubieran presentado. De aplauso, no importaba que él cometiera cualquier atrocidad. Hoy han salido todas a flote. Al punto que han tenido que desbaratar la unidad. Y falta, porque esa gente eventualmente va a caer presa, alguno de ellos. Entonces Sergio Moro por prevaricador. En su momento pasará. No tengo la menor duda. Pero en su momento eran aplausos. Ahora es aplauso, 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 sin mirar consecuencias. Yo reitero, yo no tengo elementos para decir si esto es ilegal, si es ilegal. Yo quisiera ver, por un lado, las opiniones de los juristas y por otro, el documento mediante el cual se le autorizó al Ministerio Público a semejante operativo. ¿Qué validó? ¿Qué le entregó el Ministerio Público a esa jueza para que esa jueza autorizara eso? Que yo entiendo, supongo, imagino que cuando recibamos un documento nos caeremos hacia atrás por lo impactante que serán esos elementos que le permitieron a la jueza decidir eso. De entrada, esto se llama ahora Operación Caracol, el Ministerio Público Molusco, que todos los operativos son Pulpo Caracol. Pulpo Caracol, es una maricada que están haciendo. Y buena que la caldereta de marisco. Sí, lo que pasa es que cuando se pudre hiede mucho. Sí, hay problema. El próximo no será almeja. El próximo no sea almeja o yo no sé qué. Esto se llama Operación Caracol o Anticaracol, qué sé yo qué vaina. Ayer Camacho salía diciendo, entre otras linduras, no se vale la pena leerla, que esa Cámara de Cuentas es cómplice de la corrupción, incluso llegó al punto de que actuó en contra de la democracia dominicana. Estos paladines nuevos de la democracia son una vaina del carajo. Y dijo, entre otras cosas, y aquí que yo quiero detenerme un momento, dijo, son cómplices de la corrupción, son parte del problema, no han actuado en contra de la democracia. Dice, hemos encontrado miles de documentos, eso decía Camacho, ayer saliendo a las 5 de la tarde de los operativos, de documentos y evidencia de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer instituciones y a personas que dirigían esas instituciones. Dice que a sus juicios han cometido actos contrarios a la ley. Esto, para una persona que en su vida haya tenido algún tipo de relación con lo que es una auditoría, puede, eso son 2 camiones que se llevaron ahí documentos, puede no significar que algo importante. El que haya tenido conocimiento de lo que es una auditoría y haya tenido algún vínculo con auditoría debe saber lo siguiente. Una auditoría es esto. Va una persona que es un auditor y revisa que en las operaciones de una empresa, de una institución pública, de una fábrica, de lo que sea que esté auditando, procesos, procedimientos, se hayan cumplido esos procedimientos. De no haberse cumplido, eso se anota en la auditoría, que entonces procedimentalmente se le da la oportunidad de responder al auditado, el auditado responde y entonces se anota definitivamente cuál es el resultado de esa auditoría, o se pone una nota o se salva el punto. Se le dice a la gente, arreglo de aquí a tanto tiempo, o aquí una falta grave, en caso de instituciones como la Cámara de Cuentas, esa falta grave está obligada a la Cámara de Cuentas a reportarla por ley al Ministerio Público para que se inicie una investigación. Bien, para usted saber si una auditoría fue maquillada, de una auditoría que usted consiguió en la Cámara de Cuentas, de un archivo, usted la sacó, para saber si fue maquillada, tiene que contrastarla con la realidad. Pero puede saber que es maquillada viendo el documento. Pues entonces ya se pierde el sentido de objetividad. Si yo lo que veo, las 2 cosas. Si yo lo que veo es una auditoría que dice todo está bien, no hay nada malo, y yo entiendo por eso que está maquillada, si mira antes a ver lo que pasó, entonces yo estoy siendo subjetivo y me he hecho un prejuicio sobre el resultado de esa auditoría. Entonces yo creo que esa posición, eso que dijo Camacho ayer, no es la primera vez que va a pasar, pero vuelve a ser un elemento que afecta el principio de objetividad que constitucionalmente
debe operar en el Ministerio Público. A priori. ¿Por qué? Porque yo no sé si qué otro elemento él tenga. Ahora, en sentido general, usted sacar una auditoría, un archivo de un sitio, y decir que eso está maquillado, sin antes irse a otro tipo de documento o a contrastar contra la realidad, me parece que es un poco alegre y muy rápido esas conclusiones que se obtuvieron. Mira, los procedimientos que se llevan a cabo para una auditoría, creo que eso es bueno que la gente lo maneje, que la gente lo domine, porque pudiera ser elementos para luego hablar sobre cuestiones que pudieran afectar la seguridad jurídica en la República Dominicana y demás. Hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas porque ciertamente lo que hace la Cámara de Cuentas con los entes auditables o auditados es que le mandan a la Cámara de Cuentas una cuestión rutinaria, no es por asunto de persecución, aunque a veces se ha prestado a eso cuando alguien quiere fuñir al otro y va y le llama a la Cámara de Cuentas si tiene influencia y le puede hacer pasar un mal momento, pero es un asunto ordinario de obligación. La Cámara de Cuentas tiene que hacer auditorías para garantizar o para certificar el uso adecuado de los fondos del Estado, y cuando así no ha ocurrido, entonces se manda el expediente al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de manera automática, una obligación que tiene la Cámara de Cuentas, y a partir de ahí se pueden establecer si hay ilícitos penales para iniciar procesos judiciales contra funcionarios que han manejado fondos públicos en esas instituciones o que han torcido proceso administrativo. Entonces, lo que se hace es, hay una unidad coordinadora de auditoría. Esa unidad coordinadora de auditoría establece a cuáles ministerios, a cuáles direcciones generales, a cuáles dependencias del Estado o a cuál institución donde se manejaron fondos públicos hay que ir a auditar, y se hace un programa para que esas brigadas vayan a cada una de esas instituciones. Cuando se hace el levantamiento de cualquier institución auditada, y es bueno que esto que estoy diciendo la gente lo sepa porque esto puede ser un tema de debate profundo y largo en esta administración o en la que pueda venir. Cuando se determina que hay irregularidades o que hay algún tipo de inconsistencia, que puede ser desde leve hasta grave o muy grave, entonces se le pide al ente auditado, mire, hay un levantamiento que establece tal cosa, tal o cual cosa, y según este levantamiento, esas son irregularidades, entonces usted tiene un periodo de tiempo que establece la ley para que usted trate de darle la satisfacción a los auditores sobre esas preocupaciones o sobre esas inconsistencias que se han levantado en el experticio que le han practicado a la institución de que se trate. Y en ese periodo de tiempo, el ente auditado con sus técnicos, con su gente de contabilidad, de finanzas y demás, de administración, le deben presentar, o de cualquier otro departamento, le deben presentar a los auditores de la Cámara de Cuentas, mire, la respuesta a los hallazgos que ustedes establecieron o hicieron en esta investigación es esta. Si la comisión de la Cámara de Cuentas entiende que eso satisface la investigación que ellos llevaron a cabo, porque a lo mejor no le dieron toda la documentación que se requería en el momento, o a lo mejor la Cámara de Cuentas llegó más lejos de las informaciones que estaban disponibles a simple vista, si lo que le suministran posterior a eso es satisfactorio para la comisión de la Cámara de Cuentas, que tiene sus auditores allí, entonces se hace un segundo y definitivo informe estableciendo que tal o cual cosa se ha hecho de manera adecuada según el estudio o el experticio que ha hecho el Departamento de Auditoría de Cámara de Cuentas. Eso se presenta al Pleno posteriormente, el Pleno lo da como bueno y válido y ya esa es una auditoría de una institución X. Si por el contrario no ocurre así, y los hallazgos que hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas no son satisfechos, no son respondidos, o se responde de manera que no convence, o no logra establecer que se actuó con transparencia, con apego a la ley, entonces ese expediente se manda a una copia al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y el funcionario entonces puede ser llamado, tiene que ser llamado a responder ante la justicia. Ese es el esquema, así es que opera. Si cuando se presenta el informe ante el Pleno hay un juez o dos de los jueces, de los 5 que son, que no está de acuerdo, puede emitir un voto disidente haciendo cualquier tipo de consideración, como lo hizo en varias ocasiones la magistrada Melenciano, que es uno de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas y que es parte de la discusión de este momento. Pero cuando la Cámara de Cuentas emite, buena o mala, la Cámara puede ser lo peor o puede ser la mejor, buena o mala, cuando la Cámara de Cuentas emite
ya la certificación que la aprobó el Pleno de que tal institución se le auditó y salió, pasó la prueba, eso equivale a una sentencia de primera instancia, una sentencia de primer grado que solo puede, según la ley, ser combatida en el Tribunal Superior Administrativo con alguien que se oponga o que presente un recurso para eso. Eso estamos hablando del tema legalidad. Lo otro sería intentar quebrar la institucionalidad y ahí entonces es cuando vamos a ver si los defensores de la institucionalidad salen a defender una cosa o defender la otra. Yo creo que la Cámara de Cuentas no ha obrado de la manera en que hubiésemos querido todos. Creo que se han cometido errores muy graves. Creo que se han producido, sobre todo en la última etapa, el presidente de la Cámara no se ha conducido de la manera prudente que debió conducirse y esto ha generado lo que ha generado, lo que ya todos conocemos. Pero eso es una cosa. Y lo otro es lo que tiene que ver con la legalidad, con la legitimidad. Son cosas distintas. Lo que pasa es, muy breve, que ayer yo creo que se cumplió la segunda etapa. El Ministerio Público tomó una decisión que tiene unas consecuencias muy graves para la institucionalidad del país. Tiene que ser una cosa muy grande para ello tomar la acción que hizo. Para mí la Cámara de Cuentas ayer no solamente fue humillada, el próximo paso es cerrar eso. No, la gente que pasaba por ahí le voceaba ladrones inclusive a los empleados, voceaba de todo. O sea, esa acción, ahora tiene que ser un expediente tan y tan contundente que la jueza dijera eso. Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿de qué es que se trata? Porque se supone que tienen las pruebas para tomar una acción de esa naturaleza. Entonces es procesar. No se trata de un solo caso, son varios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El Ministerio Público, al tomar esa acción, inclusive da camino para que cualquier otro organismo pueda ocurrirle lo mismo. No veo mayores diferencias basado en el siguiente hecho. Hasta ahora ha habido una denuncia. Obvio, ya el Ministerio Público ha entrevistado a miembros del Ejecutivo, de ese organismo, y han dicho que han tenido contradicción. Ahora bien, ¿tienen las pruebas? Bueno, es procesarlo. Yo creo que los miembros de la Cámara de Cuentas ya deben tener sus abogados, número uno. Número dos, la Cámara de Cuentas para levantarse de ahí es una situación muy difícil. Y número tres, que es lo que viene ahora. Cuando encontraron esas auditorías maquilladas, viene el siguiente paso. Me imagino que vendrá, que a esas que maquillaron, vendrá proceso. O sea, como dicen fuera, es un quilombo que ayer, ahí se generó un quilombo que va a tener la consecuencia de llegar un poco más allá, porque las auditorías maquilladas no se van a archivar. No, la consecuencia de eso nadie la sabe. Eso puede llegar tan lejos como se quiera. Pero se pueden presumir. Joana quiere decir algo. Sí, pero creo que a propósito de lo que decía don Oscar, la Cámara de Cuentas es un organismo de control. La Cámara de Cuentas es un organismo constitucional extrapoder. Lo interviene otra institución que todavía al día de hoy es elegida o decidida por el Poder Ejecutivo. No creo que no hemos entrado todavía en la dimensión que tiene esa intervención. Los miembros están siendo investigados y ya han ido a la Procuraduría las veces que se les ha llamado para sus declaraciones. Entonces, si el Ministerio Público hizo esta intervención, imagino que es que los miembros de la Cámara de Cuentas no han entregado documentación que le ha requerido el Ministerio Público. Entonces, si ya estamos en un proceso de investigación contra esos miembros de la Cámara de Cuentas, entonces yo creo que más que el allanamiento, que desde el día de ayer a las 6:30 de la mañana, yo creo que lo que le correspondía al Ministerio Público era solicitar medidas de coerción en contra de estos miembros de la Cámara de Cuentas, de algunos o de todos, de los que entienda el Ministerio Público que son los responsables de ocultar, de asociación de malhechores, de afectar la democracia. La democracia también se afecta con ese allanamiento de ayer a la Cámara de Cuentas. Claro que sí, que están ahora en un proceso de elegir a sus próximos nuevos miembros. O sea, estos que están ahí están ya hasta meramente porque deben terminar el periodo, o el Ministerio Público tiene que decidir qué corresponde en contra de estos miembros de la Cámara de Cuentas. Pero ese allanamiento, yo creo que la dimensión y el carácter que tiene para la
para la debilidad institucional, que es algo, y es de los puntos que ha mencionado más este gobierno, el presidente Luis Abinader, aunque se supone que el Ministerio Público es un ente independiente, pero todavía lo elige o lo decide el Poder Ejecutivo. Pero ese allanamiento yo creo que no correspondía, o sea, si el Ministerio Público ha solicitado documentación y ellos se han negado a entregarla y ya están en el proceso, se han ido a la Cámara de Cuentas, entonces lo que correspondía era solicitar medidas de coerción para que el Poder Ejecutivo, para que el Ministerio Público pueda seguir el proceso de investigación si ellos están obstruyendo la justicia. Pero ir a ese allanamiento en el día de ayer para llevarse las documentaciones, o sea, cómo tan rápido el Ministerio Público determinó lo que encontró ahí en el día de ayer a propósito de las declaraciones del magistrado Wilson Camacho, o sea, cómo él determinó tan rápido si se supone que eso no se ha evaluado, o sea, lo que se llevaron ayer todavía no se ha evaluado, o sea, no se ha determinado qué se encontró ahí, tan rápido no se puede determinar eso, o sea, cómo los fiscales determinaron eso tan rápido para dar las declaraciones a partir de los documentos que se llevaron. O sea que yo creo que más que el propio allanamiento, lo que correspondía era solicitar medidas de coerción en contra de esos miembros de la Cámara de Cuentas y que el Ministerio Público pueda seguir haciendo el proceso de investigación. Pero no le veo como el sentido al final, al contrario, lo que hace es un daño tremendo a nuestro sistema institucional. Mira, yo creo dos cosas sobre en la parte de lo que aquí se consiguió, y por eso yo quiero esperar a ver la opinión de los juristas. Eventualmente aquí habrá que ver la validez de esas pruebas, porque tú has explicado muy bien el procedimiento. Al final, lo que someta a la Cámara de Cuentas como órgano de control externo es una evidencia fundamental en un proceso de persecución de sustracción de fondos públicos. Entonces, si ya una de las partes, en este caso será el Ministerio Público que persigue, ya manejó la prueba, que debe ser un órgano externo independiente, habría que ver hasta qué punto judicialmente ya no es una prueba contaminada. Eso es una situación interesante. ¿Entiendes? Habría que ver, y por eso yo quiero escuchar a los juristas sobre esto, porque aquí entre aplausos, pienso que estamos pisoteando seriamente la institucionalidad. Seriamente. Y fíjense que Dani tocaba algo que yo lo comparto plenamente, lo tocó muy superficialmente, pero muy consciente de lo que estaba diciendo. Esos miembros de la Cámara de Cuentas tienen posiblemente cero apoyo en la gente, por muchísimas razones, no solamente por sus actuaciones. Yo creo, y particularmente cuando yo veía a mí, voy a hablar en términos muy personales, hasta un chisme alegra, porque debieron tener la dignidad de renunciar cuando el presidente le dijo lo que le dijo. Se quedaron ahí y permitieron este atropello. Ese Ministerio Público independientemente, tan independiente que su independencia nada más se la creen ellos. Pero fíjense cómo llevaron esto. Esa gente se va de ahí. Pero el Congreso no lo ha sustituido. Todavía están mamoneando eso. Y el presidente le dijo lo que le dijo y se quedaron ahí. Y cada vez que había que llamar a un miembro de la Cámara de Cuentas, ellos fueron a todas sus cosas. Y yo no creo que le escondieran nada, porque al presidente de la Cámara de Cuentas lo que se le reconoce en el Ministerio Público es por hablar. Ha habido que decir, cállate, ya no diga más nada, cállate. Es así, y tú lo sabes mejor que yo. Al punto que genera una situación de conflicto interno ahí, desdiciéndose de cosas que él decía ahí adentro en el Pleno, se vaya a decir otra para allá, generando incomodidad entre sus compañeros. Entonces, todo eso que le está pasando, se lo merecen desde el punto de vista personal, porque han actuado con falta de dignidad. Si hubieran tenido 2 centavos de dignidad, y en este caso, lamento si personalmente hiero a alguien, pero de haber tenido 2 centavos de dignidad, o haber actuado con 2 centavos de dignidad, era renunciar al otro día que el presidente dijo eso, echándole además un boche al presidente, por intervenir de esa forma en un poder autónomo. Esto se puede auditarlo a él. Una carta histórica que estremeciera la conciencia nacional, independientemente de sus actuaciones, porque es un tema de institucionalidad. Pero no lo hicieron. Se están ganando este atropello. Desde el punto de vista personal, duele menos que institucionalmente, que es donde yo creo que aquí estamos generando un precedente
altamente peligroso. Y por eso hago tantas veces la referencia a Lava Jato, que acabó como acabó, y que en sus circunstancias, en su momento, siguió como siguió, con un juez que sentaba a un acusado y le decía: yo quiero que tú me digas esto, y yo te voy a bajar la condena. Pero tienes que decirme esto, tienes que involucrarme a fulano. Y el fulano decía: bueno, está bien, yo te voy a involucrar, no hay problema. Hermosén. Y yo te trato suave. Hermosén, dime lo que yo quiero escuchar y tú te vas para tu casa. Entonces, aquí estamos en un camino peligroso. Entre aplausos, porque ahora todo lo que se hace genera aplausos. Pero eventualmente esto que estamos celebrando va a parir, ¿eh? Va a parir. Bueno, pues miren, tenemos que irnos a la pausa. Tenemos, Freddy, novedades con el tema Haití, caso de los secuestrados, entre otras cosas que veremos al regreso.